que se ha hecho gracias a mega contrataciones, gracias a que Nicolás Maduro tiene la impresora de dinero, que puede decir cuánto le va a pagar a todo el mundo y con eso, a todos los empleados públicos, y con eso les paga produciendo más dinero, y eso hace más inflación. En la medida de que hay más bolívares en el mercado, pues su valor con respecto al dólar baja. Así ellos quieran negar al dólar, si ellos quieran boicotear al dólar y quieran decir que pasamos al petro, que pasamos al cripto, que pasamos a los yuanes, rupias, etcétera, la verdad es que eso no hace la diferencia. Por lo tanto, esta medida de quitarle 3 ceros a la moneda solo acrecenta pues nuestra escasez más de efectivo y nuestra inflación, gracias a la inversión que se tiene que hacer. De hecho, una de las propagandas que se volvió virales y que es muy interesante revisar sobre esa época, hay que recordar que esta primera reducción de los 3 ceros al bolívar se le hizo en el año 2008 bajo el expresidente Hugo Chávez. Hay que recordar que hubo una propaganda, yo no sé si muchos se acordarán, que se llamaba, que había un personaje que llamaba Medio Malo, y Medio Malo le decía a este revolucionario precisamente qué era lo que iba a pasar cuando le quitaran los 3 ceros al bolívar y lo hicieran el bolívar fuerte y se siguiera manejando la economía de la manera en la que se está manejando. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, Medio Malo tuvo razón. Medio Malo dijo, va a incrementar la inflación, va a haber escasez, va a haber déficit de producción en todos los sectores. Bueno, Medio Malo tuvo razón. Y lo que hizo este personaje bolivariano del siglo XXI, ¿qué fue? Lo que hizo fue esquivar todo lo que le dijo Medio Malo. No, eso no va a pasar, tranquilo. Tú lo que eres es un pesimista. Y bueno, Medio Malo tuvo razón, y probablemente ese hombre nuevo del siglo XXI esté ahorita buscando para emigrar o ya haya emigrado. Por lo tanto, aquí lo que tenemos es un gobierno que maneja la economía de una manera deficiente. Queda en duda, queda siempre el debate puesto sobre la mesa, sobre si lo hacen a propósito, sobre si lo hacen sin saber, sobre que están mal asesorados. La verdad no lo sé, pero el árbol se mide por sus frutos, y eso es lo que tiene que evaluar la población en general. A mí la verdad, ese debate sobre si lo hacen a propósito o no debe ser más importante sobre lo que nosotros estamos haciendo para cambiar eso, porque sus resultados, sean evidentes o, vamos a decir, bajo la mesa, son malos para la población. No es que están haciendo algo que al final nos va a mejorar, no, al final todo lo que hacen es para acrecentar su poder sobre la población, acrecentar su eternidad o sus aspiraciones eternas sobre el poder, para quedarse con todo. Y eso hay que decirlo simple y llanamente. Y por ello tenemos declaraciones como la de Delcy Rodríguez, una declaración, creo yo, nefasta en lo que tiene que ver con la política nacional de los últimos tiempos. Estaba hablando de una declaración de la representante más importante de uno de los poderes, así sea inconstitucional, uno de los poderes públicos y uno de los actores políticos más importantes de la vida venezolana. Me estoy refiriendo a una declaración en la que ella dijo que jamás entregarán el poder político. Así ganemos las elecciones, así nos vayamos a la calle, así hagamos una cosa o la otra. Entonces la pregunta que los jóvenes tenemos que hacernos, y todos estos oyentes que tenemos hoy, quiero es preguntarles, entonces, ¿para qué vamos a ir a elecciones? ¿Para qué Maduro va a hacer estas elecciones si ya saben que no las van a entregar? Lo mejor es que decidan de una vez y adjudiquen el cargo a Maduro, y así le eviten al país otro desangramiento de recursos públicos que puede estar necesitando para comprar insumos, para arreglar todo lo que ellos no han arreglado. Pero eso sí, ahí salen con la promesa, después de las elecciones es que vamos a arreglar este país, después de las elecciones. ¿Y qué se los impide hacer ahora, si han tenido 20 años en el poder? ¿Qué se los impidió? Las sanciones de Trump, eso es mentira. Las sanciones de Obama, eso es mentira. Esas sanciones llegaron, fue precisamente desde que Nicolás Maduro asumió el poder.
Y esas sanciones llegaron fue no porque a todo el mundo le caía mal Maduro, que bueno, no los podría culpar, pero les llegaron es precisamente por un mal manejo político, por violación de los derechos humanos, por la crisis humanitaria, por la crisis de desplazados venezolanos que todos los días se nos van por las fronteras del país. Entonces, bueno, vamos a leer el siguiente titular. Jorge Rodríguez, no hay riesgo de un golpe de Estado en Venezuela. Bueno, yo creo que eso es, bueno, viniendo de Jorge Rodríguez, la verdad es que es siempre oscuro interpretar. También hay de Jorge Rodríguez otra noticia en la cual él dice que está haciendo un plan para que vuelvan los venezolanos. Bueno, yo creo que es muy coherente mandarle un mensaje a Jorge Rodríguez porque el plan ya lo tenemos hecho. El plan es que ellos se vayan. El plan es que ellos se vayan y no me cabe la menor duda de que millones de venezolanos van a regresar al día siguiente de que Nicolás Maduro y su cúpula abandonen el poder. Bueno, el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Estoy hablando de Kelvin González. Kelvin González es presidente de la FEDEVE. Él es representante del movimiento estudiantil dentro de la FEDEVE y también es parte del Frente Amplio. Por lo tanto, creo que su participación el día de hoy es muy importante, ya que creo que nuestra audiencia y el país tienen que conocer cuál es el aporte que se le está dando a este Frente Amplio desde el movimiento estudiantil y desde una federación como la FEDEVE, que para quienes no la conocen, estoy hablando de la Federación de Derechos de Estudiantes Venezolanos. Es una federación que no solamente estamos hablando de las universidades de Caracas, estoy hablando de las universidades del país. Todas las universidades del país que tienen una escuela de derecho pues están representadas de alguna manera dentro de esta federación que creo que no peco de decir que es de las más organizadas a nivel estudiantil en el país, y eso es gracias precisamente al trabajo de estudiantes que no se cansan de luchar por Venezuela y estudiando precisamente una carrera como lo es Derecho. Kelvin, cuéntame. Buenos días. Buenos días, David, ¿cómo estás? Saludo a todos los radioescuchas el día de hoy. Bueno, sí, la Federación de Estudiantes de Derecho de Venezuela nace hace 11 años, precisamente respondiendo a una necesidad de liderazgo, como quien dice. En el año 2007, este régimen totalitarista, como ya lo hemos estado viendo, suspendió elecciones en las principales universidades del país y se dieron hechos contra la libertad de expresión, y el estudiantado venezolano se vio obligado a salir a la calle. En ese sentido, se creó una coalición entre las 4 principales escuelas de derecho: la Universidad del Zulia, la Universidad de los Andes, la Universidad Católica Andrés Bello y por supuesto la Universidad Central de Venezuela, que orgullosamente represento en este momento, y se dieron cabida a un espacio donde convergieran ideas, ¿no? Y por supuesto se dieran aportes a una sociedad que necesitaba, gritaba, que le dieran, aportaran soluciones jurídicas a un país que se está hundiendo en la desidia y en el abandono legislativo. Bueno, es muy importante, y repito, recalcarle a la audiencia el trabajo y lo importante del trabajo que se viene realizando desde este tipo de federaciones, donde lo que circula actualmente en redes más bien es el hecho de la deserción de estudiantes en las principales universidades del país, la deserción de estudiantes que están cansados de que este gobierno no les ofrece más que un plan chamba juvenil, en el cual lo que le quieren decir a la juventud es que tienen que ser animadores del circo en el que se ha vuelto el país, porque ese es el plan chamba juvenil, convertirse en animadores de los entreteloneros de Maduro, para que puedan animar esa fiesta, la fiesta de tener hambre, pero vamos a tratar de olvidarlo con una musiquita y una comparsa. Entonces tenemos estudiantes que están organizándose para precisamente luchar por una carrera que está a la vista del país muy devaluada, porque no hay derecho en el país. Quiero que tú me expliques un poco, Kelvin, sobre qué significa hoy estudiar Derecho, en qué creen estos estudiantes de Derecho y por qué, con esa fuerza, cuál es el aporte que le hacen al Frente Amplio. Es lamentable que parezca una política de Estado el ahogo a las universidades públicas y por supuesto las privadas en su entorno.
ciertamente hay un índice de deserción estudiantil bastante alto y es algo que hemos venido denunciando de la Federación de Estudiantes de Derecho de Venezuela desde hace unos cuantos días, ¿no? Números que manejo, por ejemplo en la Universidad de Zulia 25% de deserción, por ejemplo en la Universidad de los Andes 30% de deserción. Solo en la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela para el mes de marzo habían desertado 1.200 alumnos y contando en el Consejo de Escuela. Además yo de ser presidente de la Federación de Estudiantes de Derecho de Venezuela, soy representante estudiantil ante el Consejo de Escuela y obviamente estos números, los consejos nos van alarmando. Ciertamente un estado donde se nota la corrupción a flor de piel, porque para hacer el más mínimo trámite valga la redundancia, el estado está tan corrupto que te obliga a participar de la corrupción. Es muy difícil llevar a cabo el desenvolvimiento de la carrera de Derecho, el libre desenvolvimiento de la carrera de Derecho. Por lo tanto, yo creo que los que nos quedamos aquí, lo que nos queda es precisamente buscar soluciones y aportar para la reconstrucción de un país que no tenemos la culpa de que se haya destruido, pero tenemos la responsabilidad de reconstruir. Pues claro, eso es una responsabilidad que queda entre todos. Que queda entre todos y es responsabilidad de todos. Entonces, venías comentándome sobre lo del Frente Amplio. Sí, nosotros obviamente, gracias, obviamente desde la Federación de Estudiantes de Derecho nos mostramos preocupados ante el vacío legislativo que hay y nos unimos al Congreso Nacional de Juventudes, que es parte del Frente Amplio de cierta forma, porque nosotros tenemos sed de soluciones, no somos capaces, no somos una generación que se va a quedar de brazos cruzados, sino que va a salir a la calle a decir, mira hermano, o sea, dame la mano porque este país hay que reconstruirlo, ya basta que seamos una fábrica de títulos apostillados, sino que vamos a colocar nuestro conocimiento al servicio de la Federación de Estudiantes de Derecho de Venezuela. Nosotros estamos realizando propuestas evidentemente jurídicas, en las cuales podamos obviamente aportar a una propuesta de país que saldrá en los próximos días. Creo que es importante contarle también a nuestra audiencia qué es el Congreso de Juventudes. El Congreso de Juventudes, pues precisamente, como su nombre lo indica, es una reunión, un amalgamiento de todas las fuerzas vivas juveniles en la cual seguimos luchando por el país. Me encuentro dentro de ese Congreso de Juventudes y precisamente lo que estamos haciendo es reunirnos para lograr alcanzar de la manera interna, de presión interna, de reuniones, de llevar información. Yo creo que una de las cosas que estábamos hablando en una de las reuniones que tuvimos, que por cierto fue muy valioso, un debate que hubo estoy hablando de Primero Justicia, de los representantes juveniles de Primero Justicia, Voluntad Popular, el partido de Rodríguez Torres, ¿cómo es que se llama? El Desafío de Todos, 20 Venezuela y Acción Democrática, pues precisamente sentarnos en una mesa y todos ponernos de acuerdo, eso es muy valioso. Y una de las cosas que rescato de ese debate es que el primer acto de rebeldía en una dictadura totalitaria como la que nosotros estamos viviendo es informar. Y informar de la mano, no de medios digitales, no de la mano de Twitter, de la televisión, no. Estoy hablando de la juventud organizada en la calle para decirle a la gente por qué nosotros no estamos yendo a estas elecciones, por qué nosotros estamos organizándonos, es precisamente en generar condiciones electorales o en generar los cambios necesarios para que pueda salir este régimen. ¿Vos podés comentarnos sobre eso? Sí, bueno, precisamente David, ese es el país que queremos. Nosotros desde la Federación de Estudiantes de Derecho de Venezuela estamos llevando una campaña en conjunto con la Federación de Estudiantes de Comunicación Social y de Estudiantes de Ciencias Políticas basada en la corrupción, precisamente porque estamos en una crisis que nos está envolviendo, que nos está hundiendo y que, bueno, crisis precisamente se escribe con C de corrupción, pero es que además la corrupción pareciera que viene arraigada en las venas del totalitarismo antiguo, ¿no? Todos los regímenes totalitarios derivan, es un término feliz creo, en corrupción. O sea, en Venezuela es preocupante porque esta crisis de corrupción se remonta casi que a la época independentista, ¿no? Hay que ver siempre la historia porque en estos días hablaba con alguien que me decía ojalá el venezolano fuese como el perro Mucuchíes, ¿no? Porque el perro Mucuchíes parece que es uno de los animales que tiene mejor memoria, por lo menos de los que conocemos. El perro de Bolívar, ¿cómo no?
y el venezolano es de memoria corta, ¿no? Entonces basta que llegue un liderazgo mesiánico y te ofrezca pañitos de aguas calientes para que la gente se tape los ojos y se le olvide las cosas que han venido ocurriendo. Obviamente, en una crisis como la que estamos viviendo tan profunda, la comunicación es atacada. Y aquí hay organismos que obviamente se dedican a cercenar el libre desenvolvimiento de la expresión. Nosotros como estudiantes, como jóvenes y como futuros abogados en nuestro caso, estamos precisamente viendo de qué manera nosotros podemos descontaminar este río de agua sucia que se nos vino encima, ¿no? Entre otras cosas, obviamente haciendo campañas de concientización a la gente, decirle, mira, esto está mal, no te dejes llevar por esto, no te dejes llevar por lo otro. Es muy difícil para el joven que se queda, por ejemplo, el emprendedor, en estos días lo decía en algún sitio, obviamente, no recuerdo dónde fue, perdón. El que emprende tiene que registrar una empresa, pero ya cuando vas a un registro mercantil, muchas veces te obligan a caer en corrupción, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros estamos llevando la campaña? No, mira, vamos a hacer las cosas por los canales regulares, vamos a obligarlos a ellos a que entren dentro del marco de la ley, del marco jurídico. Y eso es lo que estamos llevando de lo poco a lo mucho. Bueno, yo creo que eso no es poco, Kelvin. Yo estoy seguro de que nuestra audiencia conoce muy bien cuál es el procedimiento y lo que significa, y ya que estamos en esta época de Semana Santa, la procesión que tiene que realizar un venezolano que desee invertir en Venezuela y desee invertir pues precisamente de la manera legal. No estoy hablando de que se conviertan en bachaqueros, no, yo estoy hablando de que yo quiero constituir mi empresa y quiero, por ejemplo, constituir lo que sea, y para ello tengo que ir a un registro en el cual, si no soy corrupto, lo más probable es que me escondan los papeles. Y la concientización sobre eso es importantísimo. Aquí tenemos, por cierto, un mensaje de Bali. Bali nos dice, escuchando, me gusta el programa y los temas. Hay que generar las condiciones y cambios necesarios y construir una nueva Venezuela. Kelvin, por cierto, compártenos tus redes sociales. @KE González UCB, Twitter e Instagram. Bueno, @FDB Nacional. También puedes seguirme por mis redes sociales, @David R. Argüello. También tenemos las cuentas de la Juventud de Acción Democrática, @HAT-Venezuela y HAT-Piso Venezuela. Y no olviden contactarse con nosotros aquí en Radio Sintonía por el 0212-264-1494. Entonces, Kelvin, ¿qué mensaje tú podrías darle a la juventud el día de hoy? Esa juventud que está apostillando sus papeles, esa juventud que está esperando para graduarse y ver qué hace, esa juventud que está también a la expectativa de ver cuál es el cambio que va a dar el país para decidir sobre su futuro. Es muy difícil dar un mensaje esperanzador en un momento como el que estamos viviendo. Venía ayer subiendo a Caracas y yo vivo en Guatire. El autobús pasa por la California y a la altura de la California, por donde pasa el río Guaire, contabilicé 10 personas más o menos entre 20 y 25 años, de estos que llaman los mineros del Guaire. Me eché a llorar. Es un drama lo que estamos viviendo. Que son chamos como nosotros. Sí, tal cual. Yo decía, Dios mío, ¿en qué momento caímos en esto, no? O sea, los chamos viendo qué pescaban ahí, contaminándose, quién sabe, tendrán heridas y el agua sucia. Bueno, para ustedes contar, yo no soy médico, los médicos sabrán diagnosticar lo que puede salir de ahí, de ese río, ¿no? Pero, obviamente, si nosotros nos estamos formando en un país en dictadura, como se decía, uno de los mayores actos de rebeldía es la formación, es la comunicación y es la invitación a la reconstrucción. Yo soy de los que dice que no podemos seguir siendo una fábrica de títulos apostillados. Yo creo que Venezuela sigue siendo un país rico y hermoso y un país en el que todavía se puede vivir de cierta forma. Obviamente no culpo al que quiera irse, pero invito a la gente que se quede, al chamo que acaba de graduarse, a que coloque sus dones al servicio de este pueblo
que en este momento nos necesita. Eso es como cuando la mamá se enferma, uno no se va de la casa cuando la mamá de uno se enferma, o cuando su papá se enferma, uno precisamente lo auxilia y lo lleva al médico, le dice, mira mamá, mira papá, aquí está este tecito. Venezuela, que es nuestra madre, en este momento necesita que nuestros conocimientos los pongamos al servicio de la reconstrucción de este país. Un excelente mensaje, Kelvin. Y precisamente en vista de toda la destrucción que este gobierno ha generado sobre la universidad pública, una universidad que fue precisamente una de las banderas que ellos alzaron al momento de erigirse en el poder, ya que muchos de ellos pertenecieron a la Universidad Central, a la Universidad Católica también, a la Universidad Santa María y a la Universidad Simón Bolívar, y son universidades que hoy están pateadas por ellos, al no tener recursos, al no darles el comedor, al no darles el transporte necesario. Y en vista de todo eso, tenemos declaraciones recientes en las que van a convertir la cárcel de Yare en una universidad de ciencias políticas. Estoy hablando de que el recién, no voy a decir electo, adjudicado gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, Usevista, por cierto, fue presidente del Centro de Estudiantes, sabe lo que es la democracia. Yo quisiera saludo yo quisiera ver qué le dirían los estudiantes usevistas hoy a Héctor Rodríguez sobre el estado en el que está la universidad, y yo creo que no hay excusa que ellos puedan poner para tratar de tapar el abandono en el que tienen la universidad. Entonces, en vista de esto, ellos lo que hacen es, vamos a tapar el sol con un dedo, vamos a construir más universidades donde tengamos estudiantes adoctrinados. Y aparte, estudiantes que van a estar estudiando ahora ciencias políticas en algo que, bueno, podríamos decir el origen del mal, Yare. ¿Qué me puedes decir sobre todo esto? Mira, todos los espacios de formación que se puedan crear en este país son bienvenidos, pero ciertamente la universidad, como su propia palabra lo dice, en su propia etimología, habla de la universalidad de pensamientos. Bienvenida a la formación en la que yo pueda libremente crear mi criterio. Ya nosotros conocemos los casos de las universidades que maneja el gobierno a su antojo. No quiero descalificar aquí a nadie, pero obviamente yo paso diariamente por ONEFA y lo que veo es adoctrinamiento militar, por ejemplo. Y yo creo que los militares a los cuarteles, los militares a lo que tienen que hacer. Un civil nada tiene que hacer practicando orden cerrado, por ejemplo. Hay que ver bajo qué términos ellos van a crear esa universidad. Es preocupante que vayan a cerrar la cárcel de Yare, en mi criterio, cuando aquí se habla de hacinamiento a cada momento sale el observatorio de prisiones y la gente los defensores de los derechos humanos hablando de hacinamiento en las cárceles por falta de procesamiento del reo. Parte de la corrupción, el exceso de burocracia es parte de la corrupción, es parte del problema. Entonces, ¿cómo van a cerrar uno de los centros penitenciarios más grandes de este país? Chévere, para crear una universidad. ¿Y dónde dónde van a meter los presos que están hacinados? Los van a procesar, porque si los van a procesar, chévere. Pero por lo visto, yo creo que esa no es una política de Estado tampoco. Bueno, lo que sí parece una política de Estado es precisamente el hacinamiento y el dejar morir a estos presos de hambre. Muchísimos casos tenemos de presos que hacen huelga de hambre, huelga de sangre muchas veces, y otro tipo de protestas, ya que ellos no cuentan con la protección del Estado, no solamente para alimentarse, estamos hablando de su seguridad. Y bueno, creo que sobra hablar de los órdenes armados dentro de la cárcel y todas las actividades delictivas que salen de ahí, cuando considerablemente lo que debería haber ahí es el imperio de la ley, porque ahí no hay más nada sino el Estado. Esta mañana pensaba precisamente hablando acerca de la corrupción y el tema de los derechos humanos, pues estaba leyendo la resolución 118 de la Comisión Interamericana a propósito del tema de la Cumbre de las Américas. El tema es la corrupción y, oh sorpresa, el epicentro de este tema es Venezuela. Bueno, nuestra constitución es una de las constituciones más ricas en materia de derechos humanos
Y paradójicamente este es el país, con estudios realizados en el 2015 por organizaciones como Transparencia Venezuela, por ejemplo, que se ha demostrado con números que Venezuela es el país más corrupto, uno de los países más corruptos del mundo y el más corrupto de la región. Entonces pasa por eso, la defensa de los derechos humanos, ¿dónde queda? Enmarcada en una constitución que es la más rica en esta materia, yo me atrevo a decir que a nivel mundial, y la quieren cambiar ahora. Bueno, Venezuela, es importante recordar que Venezuela, y tú que eres estudiante de Derecho lo debes saber mejor que yo, Venezuela creo que vamos por la 27ª Constitución. Es correcto. En Venezuela creo que llama mucho la atención el hecho de que nosotros no podamos mantener una carta magna por más de 2 gobiernos, si lo vemos a lo largo de la historia. Y bueno, a lo largo de la historia también podemos ver que la única carta magna que duró muchísimos gobiernos fue la de la Cuarta República, la Carta Magna de la Democracia, la mal llamada Cuarta República, la del 61, que duró todo ese tiempo, no porque fuera precisamente especial, creo yo, sino porque había una voluntad política de gobernar democráticamente. Y de gobernar democráticamente es que a mí se me acaba mi mandato y te voy a entregar el otro. Y no solamente eso, sino que vamos a tratar de gobernar entre tú y yo para que los proyectos que tengamos en conjunto puedan continuar. Y eso fue lo que pudo construir nuestra gran infraestructura de la que dependemos hoy, ya que este gobierno no ha construido más. Coméntame algo sobre eso. Bueno, fíjate que yo no estoy en contra de la constituyente que se dio en el año 1998 o 99 para algunos, de la constitución del año 1999. Todo lo contrario, yo creo que todo progreso es bueno, todo lo que huela a progreso es bueno, pero ¿bajo qué criterios nosotros vamos a llamar a otra constituyente? Pasándole por encima al pueblo, pasándole por encima al procedimiento. Dentro del marco jurídico uno tiene que mantenerse. En ese sentido, yo creo que la Constitución del año 1999, que es la Constitución que tenemos vigente, no fue una mala idea. Yo creo que fue una Constitución vanguardista, como ya decía hace un rato, es una Constitución rica en materia de derechos humanos, coloca un Estado de cierto modo proteccionista para el más débil. Y bueno, es una Constitución que si se cumpliera a norma cabal, yo creo que... Claro, hay un dicho que dice, la Constitución es tan buena como... Las leyes son tan buenas como quien las ejerce. Es correcto. Por lo tanto, nosotros podemos tener una Constitución espectacular, pero en la práctica lo que tenemos es a un rey prácticamente, a un señor feudal, un señor que decide sobre el futuro del país independientemente de lo que esté escrito ahí. Bueno, fíjate que esta Constitución del año 1999 establece claramente el control entre los poderes. Y cuando tienes un Estado fallido, con todos los poderes secuestrados, haciéndole venia a uno solo, no hay control, esto es lo que termina sucediendo. Pero no es un tema de la Constitución, es un tema de su cumplimiento, como venías diciendo. Bueno, vamos a un corte comercial y ya volvemos. En Perú, pero más que todo quiero que tú nos cuentes sobre la falta de reconocimiento que recibe el presidente Nicolás Maduro al momento en el que también el vicepresidente, que ahora asume la presidencia, es quien le dice que él no va a entrar en Perú, y si va preso. Bueno, esa falta de reconocimiento precisamente responde a las políticas de Estado que ha venido tomando el señor Nicolás Maduro Moros con respecto a su forma de gobernar nuestro país. Obviamente, cuando este señor activa de manera inconstitucional el tema constituyente, o sea, porque nuestra constitución es cuasi perfecta, en el sentido que ella, bueno, tendrá sus lagunas, como muchos juristas lo dicen. Yo aún no soy abogado como para decir lo contrario. Se saltó el marco jurídico establecido en ella misma para su derogación o su derogatoria o su modificación, y obviamente cuando él monta un poder supraconstitucional saltándose todos los mecanismos establecidos en la norma, la comunidad internacional obviamente lo desconoce, aparte por un tema de derechos humanos. Bueno, yo creo que el lodazal que se echó este gobierno empieza en lodazal en el sentido de que todo se le volvió en contra y toda la comunidad internacional se les volvió en contra, es a partir de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, violando el hecho de que eso haya tenido que pasar por un referéndum, que era el precedente,
y aparte violando el hecho de que las bases comerciales las impuso el presidente de la República con una especie de malabarismo en lo que respecta a las leyes. Creo que el doctor Escarrá es el responsable de eso. Y cuéntanos un poquito sobre el tema de la Asamblea Nacional Constituyente evitando que se entre a la Unión Interparlamentaria y la Unión Interparlamentaria reconoció a la Comisión de la Asamblea Nacional. Lo que pasa es que la Comisión Interparlamentaria, en mi criterio, actuó con mi criterio. Yo no hablo de lo que no existe. O sea, yo no puedo hablar de una Asamblea Nacional Constituyente. O sea, ya nombrar, ya hacer referencia a ese nombre, en mi criterio es reconocerlo. Por tanto, yo no me refiero a algo que es ilícito y que es inconstitucional. Obviamente, cuando se tiene el poder coactivo del Estado, ellos pueden hacer lo que les dé la gana, y como hemos visto, ¿no? Y por otro lado, para terminar la idea anterior, los Estados también responden a los hechos del año pasado, con respecto a los hechos de violencia, la sujeción con el tema de las protestas aquí en nuestro país, la persecución por pensar distinto. Obviamente los Estados reconocen el talante democrático que tenemos nosotros como venezolanos y desconocen las medidas tomadas por el señor Nicolás Maduro. Bueno, yo creo que ya para finalizar este segmento, el mensaje que le podemos dar a nuestra audiencia es que Venezuela no está sola. En el mundo hay ojos que están pendientes de lo que pasa aquí, lo que hace y deja de hacer este gobierno. También hay que recordar lo que habíamos dicho en un principio del programa. El congresista Marco Rubio había comentado sobre que no va a haber una intervención militar, pero eso para nosotros no es algo malo, sino un recordatorio de que el problema de los venezolanos lo solucionamos entre nosotros. Y lo solucionamos reuniéndonos, informándonos, entre otras cosas. Pero bueno, vamos a pasar a nuestro segmento de Recordar es Vivir, que por ser el día de hoy y encontrarme sin mi compañero Iblef Silva, lo vamos a hacer con nuestro invitado. Compañero jefe, Iblef, donde quiera que estés. Voy a hacer el Recordar es Vivir de hoy con nuestro invitado especial, Kelvin González. Bueno, nuestro Recordar es Vivir de hoy va a ser precisamente sobre el fallecimiento del maestro Abreu, de José Antonio Abreu. Lamentable su pérdida, baja su alma. Sí, yo creo que la pérdida de Abreu es muy dolorosa para la familia venezolana. Hay mucha crítica ahorita sobre el papel que él estuvo desempeñando durante sus últimos años, los últimos 20 años, trabajando de la mano con el presidente Chávez y el presidente Maduro. Pero a pesar de esa crítica, hay que recordar que él también trabajó y empezó a trabajar con el presidente Pérez en su primer gobierno y pudo darle a los venezolanos en ese momento, en los 70, donde lamentablemente para la época todavía no habían suficientes alternativas para la juventud, más allá de obviamente estudiar y trabajar, muchos también terminaban en la violencia, como es el día de hoy. Por lo tanto llegó el maestro Abreu para darles esa opción, para darles una opción de convertirse en músicos, de convertirse en el orgullo de su familia, de culturizar a millones de jóvenes, no solo porque no es nada más culturizar a uno, con culturizar a una persona estás culturizando también a su familia. ¿Cuántas familias venezolanas no se enteraron de lo que era Wagner, de lo que era Chopin, de lo que es Mozart, a través de sus hijos? Familias que no sabían, no tenían la menor idea de lo que era un violín, un violonchelo, a pasar de ahí a tener el orgullo de que su hijo esté interpretando en una de las mejores orquestas del mundo, como lo es la orquesta venezolana, gracias al trabajo del maestro Abreu. ¿Qué puedes comentarnos sobre eso? Yo diría que es la mejor orquesta del mundo. Mira, ciertamente el trabajo del maestro Abreu, en paz descanse, es loable. No es fácil estar en la posición del maestro Abreu, por cuanto la posición del cultor en un país como el que nosotros hemos tenido en los últimos 50 años ha sido un país difícil, porque Venezuela no tenía dentro de sus prioridades precisamente el tema de la cultura. El maestro Abreu, en mi criterio, fue un visionario. Su pragmatismo, pues no lo critico, no fue una persona que tomó una posición u otra. Su posición era aportar por Venezuela, y su aporte, bueno, se mantendrá por encima de su muerte, ¿no? Ese es su legado,
y yo creo que lo logró. Yo creo que lo logró. Es muy importante para nosotros como venezolanos en este momento hacer lo que tenemos que hacer. Y obviamente el maestro Abreu es un ejemplo de eso, de constancia, de perseverancia, de arraigo a su propia idea. Y como dice un amigo de la Federación de Estudiantes de Derecho de Venezuela, Daniel Chacón, a quien mando nuestros saludos, hay que morir con la idea. Y yo creo que el profesor Abreu, el maestro Abreu, por encima de eso, murió con la idea, ¿no? Bueno, la crítica que le pueden hacer yo creo que resulta inocua, ya que él, a mi parecer, él supo utilizar al gobierno para no dejar morir ese sueño, para no dejar morir a miles de niños que estaban tratando de encontrar un mejor futuro y siguen tratando de encontrar un mejor futuro gracias a su sistema. Porque nosotros sabemos algo, y es que si el maestro Abreu hubiera salido de la orquesta al oponerse al gobierno desde un primer lugar, ¿qué quedaría hoy del sistema? ¿Quién hubiera llevado hoy el sistema para a los fines que ellos lo quisieran llevar? Porque lamentablemente para ellos todo es una cuestión de adoctrinamiento, de lealtad a morir. Y el maestro Abreu supo jugar con eso, supo torear ese toro. Y lamentablemente yo diría que ellos, a una persona que es tan institucional, que es tan apegada precisamente a su ideal, lo que trataron de hacer fue utilizarlo para su beneficio. Como también es el caso de Dudamel, quien es su alumno, vamos a decir, prodigio, y también se rebeló contra el gobierno y ahorita recibió la ciudadanía española, está declarando en contra del gobierno y está teniendo muchísimo éxito a nivel mundial. Son posiciones difíciles, son posiciones que desde sus circunstancias yo no me atrevo a criticar, más bien yo saludo el trabajo que han hecho, no es un trabajo fácil, un trabajo, nosotros que hemos hecho política de calle, David, sabemos lo difícil que es acercarse a las comunidades, que la gente entienda nuestra idea, que la gente nos compre la idea y que en ese sentido pues nos acompañe en el proyecto que nosotros estamos emprendiendo en ese momento. El maestro Abreu, bueno, se le pudo haber criticado en algún momento la posición, pero es que es muy fácil decir desde un estado de comodidad por qué no hiciste eso, por qué no hiciste lo otro, y tapar el sol con un dedo, ¿no? Cuando el maestro Abreu, con gran sacrificio, obviamente hizo lo que tenía que hacer, como estaba diciendo hace unos segundos. Porque él se pudo ir a su casa, él pudo irse a haber cuidado de su familia, él pudo irse a descansar, pero sin embargo mantuvo ese sueño, mantuvo esa fuerza para seguir luchando hasta el final de sus días, porque él no descansó en ese sueño. Pero bueno, ya es momento de finalizar por hoy. Gracias, Kelvin. No, gracias por la invitación desde la Federación de Estudiantes de Derecho de Venezuela a la orden en este país que es un país que sigue siendo de oportunidades, un país que amerita nuestros conocimientos y que es un país que vamos a aportar a los cambios que se nos vienen porque ya son ineludibles. Muchas gracias, David, y bueno, antes de que te despidas quiero que me recuerdes tus redes sociales. @KEGonzalezUCB, se lee Que González UCB y FEDEVE Nacional. Bueno, y también recuerden seguirnos por nuestras redes sociales, la cuenta de la juvenil del partido es @HatPisoVenezuela, tanto en Instagram como en Twitter. Mis cuentas personales es @DavidRArgüello. Y bueno, para despedirnos, quiero recordar que estamos al aire gracias a la Dirección General de la emisora, la doctora Ana Mireya Obregón, a la coordinación de producción, Toti López Pocaterra, y en los controles, nuestro operador Luis Guillermo El Mago Martínez, y también en la producción tenemos a Kenny Delgado y a Mauricio Goncalves. Hasta luego.